Bueno, son imágenes, las primeras que se obtuvieron esta mañana del desastre que dejó el huracán Matthew en el este de Guantánamo, especialmente de Baracoa, que fue donde llegaron las primeras imágenes. Todavía a las 2 de la tarde no se tenía incluso comunicación con IMIAS, con Maicí. No sé cómo estará la situación en este minuto, pero les propongo irnos ya hasta Guantánamo, hasta el telecentro Sol Visión de esa provincia oriental del país. Ahí está la periodista Yanela González, a quien le doy la bienvenida a nuestra emisión de la Mesa Redonda. Y me gustaría, Yanela, pues que nos pusieras al tanto de las últimas informaciones que tienen de los efectos que dejó el huracán Matthew en la provincia guantanamera, qué reportes tienen desde Baracoa, desde Imía, desde Yateras, de otras de las localidades que fueron duramente golpeadas por este huracán. De otras localidades que fueron duramente golpeadas por este huracán. Sí, gracias Randy por este contacto con la provincia de Guantánamo. Te comento que ahora mismo torrenciales aguaceros de manera intermitente recibe la ciudad capital, lluvias que, como decía el doctor Rubiera, arrastraría consigo el potente huracán Matthew. Tenemos localizada en los exteriores del telecentro Sol Visión una cámara, tal vez se pueda apreciar que ahora mismo está lloviendo fuertemente en la ciudad de Guantánamo. Sin embargo, aquí no se reportan daños hasta el momento. Las afectaciones más importantes se encuentran localizadas en los municipios de Maicí, Baracoa, Imías y San Antonio del Sur. Las imágenes que hemos recibido desde Baracoa nos dicen que las penetraciones del mar con olas de hasta 8 metros de altura y más impactaron fuertemente en el fondo habitacional de esa ciudad colonial que posee muchísimas viviendas de madera con techos de tejas francesas que son muy atractivas, pero que por supuesto vulnerables a eventos meteorológicos como este tan potente como ha sido el huracán Matthew. Las viviendas cercanas al malecón de Baracoa pues han sido severamente dañadas, casi totalmente. Las edificaciones presentan también daños, sobre todo en ventanas, balcones, han perdido los pasos de escaleras. Las casas que tienen 2 niveles, pues el segundo nivel ha desaparecido o han perdido el balcón. Pero yo quiero que vean un reporte de último minuto de la colega Mabel Toirac del telecentro Primada Visión, que ha sido también afectado en la cubierta con este huracán Matthew, para conocer cómo está realmente la situación en Baracoa. Adelante. Baracoa está ahora mismo totalmente devastada, no hay fluido eléctrico, no hay comunicación a través de la vía terrestre. El Consejo de Defensa Municipal se reunió esta tarde con su presidente Tony Matos Romero, donde participó también el ministro de Turismo Manuel Marrero y Benedetto Travieso Gómez, presidente de la Organización Superior de la Dirección Empresarial de la Construcción del MICONS. En esta reunión se evaluaron adoptar las primeras medidas alternativas para garantizar la elaboración de los alimentos para los evacuados y el traslado de algunos de ellos, cuando sabemos que aún el municipio no cuenta con fluido eléctrico. También en dicha reunión se definió la situación de la alimentación de estas personas, ya que la mayoría de los centros de elaboración de alimentos están colapsados, entre ellos varias panaderías, y se valoró también la venta de productos en conserva. Respecto a los daños, todavía están siendo evaluados porque son numerosos. Como decía al inicio, estamos incomunicados por vía terrestre. El viaducto de La Farola presenta 2 puntos de falla. El puente del Jamal tiene acceso, pero la vía está totalmente obstruida. Colapsó el puente del río Toa, que nos comunica también con el municipio de Moa, un puente que antes contaba con 200 metros y ahora mismo solo le quedan 50 metros. Está también obstaculizada la vía Mulata, pues una palizada limita el paso por allí. Respecto a las telecomunicaciones, también hay problemas con el servicio telefónico, aunque ya se trabaja para restablecer la telefonía. La Organización Básica Eléctrica acá en Baracoa presta especial atención a la rehabilitación de las líneas que alimentan las distintas subestaciones, las que permitirán restablecer en menor tiempo posible el servicio a distintos centros importantes del municipio, como el Hospital Municipal Octavio de la Concepción y de la Pedraja, y distintos centros de alimentos como el Cárnico y varias panaderías. También podemos decir que ya se empiezan a desobstruir las vías. Para ello se activaron 5 frentes de limpieza
que están distribuidos en la playa Turey, en el Malecón, en la calle Martí Calixto García, Dos Caminos Yumurí y en La Farola. Actualmente llueve en Baracoa, las personas se solidarizan para pasar la noche en condiciones seguras y los daños son muchísimos, por tanto me imagino que tardará un poco en dar datos exactos de la cantidad de viviendas que hay destruidas, de la cantidad de cubiertas, pero de manera general el pueblo está trabajando para poder restablecer un poco la situación que se vive ahora mismo por el paso del huracán Matthew por acá, por el municipio baracuense. Desde Baracoa, en Guantánamo, Mabel Toirac Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con ese municipio, lamentablemente. Sin embargo, sabemos que a través de radioaficionados se reportan daños tan importantes como los de Baracoa, con afectaciones en el fondo habitacional, también puentes que incomunican un poblado con otro. Existe desde ayer una brigada de trabajo que está contabilizando ahora mismo los daños que se produjeron en Maicí, pero lamentablemente todavía no hemos tenido comunicación con ellos. En el caso de San Antonio del Sur, según información del Consejo de Defensa Municipal, hasta las 2 de la tarde se reportaban afectadas unas 63 viviendas de manera total y 192 de manera parcial. Unas 500.000 plantas de plátano caídas totalmente, o sea, afectadas totalmente. 10 escuelas de diferentes niveles de enseñanza también fueron afectadas de manera parcial. Se reportan afectaciones en el servicio eléctrico, en la telefonía. En la zona del Bate-Bate hay 6 kilómetros dañados por la furia del mar en esa carretera que enlaza a Guantánamo con esos territorios, con San Antonio del Sur y Mías, Baracoa y Maicí. En la comunidad de Puriales de Caujerí, 2 puentes colapsaron y bueno, esa comunidad está ahora también incomunicada con el poblado de San Antonio del Sur. Las afectaciones, entonces, ahí estamos viendo en pantalla imágenes que nos han enviado los colegas corresponsales allí en San Antonio del Sur de lo que dejó el impacto del huracán Matthew. En el caso del municipio de Yateras, donde han sido significativas las precipitaciones, bueno, los daños no son tan importantes como los de Baracoa y Maicí. Sabemos que hay daños en inmuebles, también pérdida del fluido eléctrico, de la telefonía. El colega Mejías Osorio se trasladó hasta allí y nos tiene un reporte actualizado de lo que sucedió en Yateras. Veamos. Yateras es uno de los municipios guantanameros ubicados en zona del Plan Turquino. El mismo no quedó exento de las influencias del potente huracán Matthew. Hace 3 días que tenemos afectado el sistema eléctrico. Se nos han afectado varias viviendas, no tenemos cuantificado el número, se está trabajando para tenerlo en breve, en el tiempo más breve. Tenemos algunas bodegas que se han afectado acá en el territorio. El sistema de la telefonía, hay varios postes que hoy están caídos y el sistema de cablería también están cortadas, están obstruidas. Además del vial central, en varios lugares por árboles caídos ha sido afectado. Tenemos brigada hoy trabajando con motosierra para desobstruir las principales vías que están afectadas en el territorio. Ismael, ¿desde cuándo llueve? Está lloviendo desde ayer por la mañana. ¿Y el viento? Bueno, en la noche hubo viento de más de 120 kilómetros por hora que bueno, han traído las afectaciones que decía. Ahora lo que resta es potenciar las tareas de recuperación y salir adelante. Mejías Osorio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y la fase de recuperación, por supuesto, que es tan importante como todo lo que se ha venido haciendo antes del paso del huracán Matthew y durante su paso. Hay brigadas de trabajo que desde antes del paso de Matthew pues partieron hasta estos municipios que podían quedar incomunicados para desde hoy de manera inmediata comenzar a darle solución a las afectaciones generadas por Matthew. También otras parten hasta allá. Hemos visto también brigadas de linieros que han venido de
provincias como Las Tunas, Mayabeque, del propio Guantánamo, han partido para allá, para Baracoa y Maicí, para resolver las interrupciones eléctricas, las averías que generó Matthew. Esta tarde fue abanderado un contingente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para comenzar también a dar solución en la manera de lo posible a las labores de reconstrucción de varios territorios. Les propongo ver este material del colega Orestes Ríos. Con medios y equipos listos para labores de recuperación, se encuentran un grupo de oficiales, soldados y trabajadores civiles de la FARC. La agrupación, que incluye tropas ingenieras, saldrá hacia los municipios de San Antonio del Sur, Imías, Maicí y Baracoa, los más afectados por el huracán Matthew, una vez que las condiciones del tiempo lo permitan. Entre los hombres dispuestos a cumplir la tarea, se encuentra una brigada de la hermana provincia de Santiago de Cuba. Vinimos a compartir ese sentimiento de solidaridad, de altruismo, con nuestros hermanos de Guantánamo, particularmente el territorio afectado de Maicí, San Antonio, Baracoa y Mías. Y queremos ser recíprocos, al igual que lo hicieron ellos en el 2012, luego del paso del huracán Sandy por Santiago de Cuba. Es lo que nos corresponde. La fuerza del viento, el mar y las intensas lluvias provocaron severas afectaciones en Baracoa y Maicí fundamentalmente. De ahí que esta agrupación de las Fuerzas Armadas realizará importantes labores de limpieza, saneamiento y escombreo para ayudar a los territorios afectados. Allí permanecerán hasta concluir la misión asignada. Abanderan contingente de la FARC para apoyar labores de recuperación tras el paso del huracán Matthew. En Guantánamo, Orestes Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La buena noticia, Randy, es que no se reportan pérdidas de vidas humanas en ninguno de estos territorios, y eso nos dice de la preparación que tiene nuestro pueblo para la llegada de eventos meteorológicos tan potentes como Matthew. Por ejemplo, en Baracoa hay más de 80.000 habitantes y bueno, no hubo pérdidas de vidas humanas, aun cuando se sabe que la furia del mar fue fuerte, bastante fuerte allí. Yo les propongo, por supuesto, quizás si la mesa redonda tiene posibilidades de tiempo, tener un segundo contacto para seguir informándoles de lo que sucede aquí en la provincia de Guantánamo. Muchísimas gracias, Yanela, por este reporte. Yo creo que no es la buena noticia, es la gran noticia de este huracán. No es el huracán en sí mismo, sino que a pesar de esos tremendos vientos, de las penetraciones del mar, de la lluvia intensa que ha sufrido esa parte de Guantánamo, no ha habido que lamentar una sola pérdida de vida humana, y creo que eso es parte de la manera en que se ha organizado el país para enfrentar este fenómeno, la manera en que los guantanameros lo han hecho, a pesar de ser un fenómeno que nunca antes habían visto, como señalaban las autoridades de esa provincia, como decía el secretario del partido de Baracoa ayer cuando conversábamos con él. Y quiero en particular además pues reconocer el trabajo intenso de mis colegas allá en Guantánamo, los periodistas guantanameros que han estado al pie del cañón en estos días, y lo han hecho ustedes desde Solvisión, lo han hecho también los periodistas en Baracoa, a riesgo de sus vidas, hay que decirlo. Ayer en el telecentro, pues ya se sabe, se desplomó parte del techo del telecentro de allá de Baracoa. Hoy las primeras imágenes que se recibían cuando apenas había comunicación era a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, en especial, bueno, las primeras que podíamos tener en Cuba Debate se debían al trabajo ingente de la periodista Arelis Alba, que es la jefa de la redacción digital de La Voz del Toa allá en Baracoa. Y por cierto que las imágenes que ella ponía eran de un fotoreportero, Miguel Ángel se llama, de La Voz del Toa, que perdió su casa, vive frente al malecón de Baracoa, perdió totalmente su casa. Y una de las fotos, por supuesto, era el lugar donde estaba su casa antes. Pero salió a hacer su trabajo, recibimos de allí las primeras imágenes, y yo creo que eso es parte también de la profesionalidad de nuestros colegas y del trabajo que han venido haciendo en estos días. Así que yo le agradezco muchísimo también el esfuerzo que hicieron anoche en la madrugada para sostener la información para todo el país, y espero, sí como no, antes de que se acabe nuestra mesa redonda de hoy, retornar a Guantánamo para tener más detalles de lo que se sigue conociendo, las afectaciones del huracán Matthew, pero sobre todo de cómo está comenzando la recuperación en esa provincia del país. Muchísimas gracias a ti, Yanela. También podemos decir que ya se empiezan a desobstruir las vías. Para ello se activaron 5 frentes de limpieza que están distribuidos en la playa Turey, en el Malecón, en la calle Martí Calixto García,
Dos Caminos, Yumurí y en La Farola. Actualmente llueve en Baracoa, las personas se solidarizan para pasar la noche en condiciones seguras y los daños son muchísimos, por tanto me imagino que tardará un poco en dar datos exactos de la cantidad de viviendas que hay destruidas, de la cantidad de cubiertas, pero de manera general el pueblo está trabajando para poder restablecer un poco la situación que se vive ahora mismo por el paso del huracán Matthew por acá, por el municipio baracuense. Desde Baracoa, en Guantánamo, Mabel Toirac Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con ese municipio, lamentablemente. Sin embargo, sabemos que a través de radioaficionados se reportan daños tan importantes como los de Baracoa, con afectaciones en el fondo habitacional, también puentes que incomunican un poblado con otro. Existe desde ayer una brigada de trabajo que está contabilizando ahora mismo los daños que se produjeron en Maicí, pero lamentablemente todavía no hemos tenido comunicación con ellos. En el caso de San Antonio del Sur, según información del Consejo de Defensa Municipal, hasta las 2 de la tarde se reportaban afectadas unas 63 viviendas de manera total y 192 de manera parcial. Unas 500.000 plantas de plátano caídas totalmente, o sea, afectadas totalmente. 10 escuelas de diferentes niveles de enseñanza también fueron afectadas de manera parcial. Se reportan afectaciones en el servicio eléctrico, en la telefonía. En la zona del Bate-Bate hay 6 kilómetros dañados por la furia del mar en esa carretera que enlaza a Guantánamo con esos territorios, con San Antonio del Sur y Mías, Baracoa y Maicí. En la comunidad de Puriales de Caujerí, 2 puentes colapsaron y bueno, esa comunidad está ahora también incomunicada con el poblado de San Antonio del Sur. Las afectaciones, entonces, ahí estamos viendo en pantalla imágenes que nos han enviado los colegas corresponsales allí en San Antonio del Sur de lo que dejó el impacto del huracán Matthew. En el caso de territorios, les propongo ver este material del colega Orestes Ríos. Con medios y equipos listos para labores de recuperación, se encuentran un grupo de oficiales, soldados y trabajadores civiles de la FARC. La agrupación, que incluye tropas ingenieras, saldrá hacia los municipios de San Antonio del Sur, Imías, Maicí y Baracoa, los más afectados por el huracán Matthew, una vez que las condiciones del tiempo lo permitan. Entre los hombres dispuestos a cumplir la tarea, se encuentra una brigada de la hermana provincia de Santiago de Cuba. Vinimos a compartir ese sentimiento de solidaridad, de altruismo, con nuestros hermanos de Guantánamo, particularmente el territorio afectado de Maicí, San Antonio, Baracoa y Mías. Y queremos ser recíprocos, al igual que lo hicieron ellos en el 2012, luego del paso del huracán Sandy por Santiago de Cuba. Es lo que nos corresponde. La fuerza del viento, el mar y las intensas lluvias provocaron severas afectaciones en Baracoa y Maicí fundamentalmente. De ahí que esta agrupación de las Fuerzas Armadas realizará importantes labores de limpieza, saneamiento y escombreo para ayudar a los territorios afectados. Allí permanecerán hasta concluir la misión asignada. Abanderan contingente de la FARC para apoyar labores de recuperación tras el paso del huracán Matthew. En Guantánamo, Orestes Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La buena noticia, Randy, es que no se reportan pérdidas de vidas humanas en ninguno de estos territorios y eso nos dice de la preparación que tiene nuestro pueblo para la llegada de eventos meteorológicos tan potentes como Matthew. Por ejemplo, en Baracoa hay más de 80.000 habitantes y bueno, no hubo pérdidas de vidas humanas, aun cuando se sabe que la furia del mar fue fuerte, bastante fuerte allí. Yo les propongo, por supuesto, quizás si la mesa redonda tiene posibilidades de tiempo, tener un segundo contacto para seguir informándoles de lo que sucede aquí en la provincia de Guantánamo. Muchísimas gracias, Yanela, por este reporte. Yo creo que no es la buena noticia, es la gran noticia de este huracán. No es el huracán en sí mismo, sino que a pesar de esos tremendos vientos, de las penetraciones del mar, de la lluvia intensa que ha sufrido esa parte de Guantánamo, no ha habido que lamentar una sola pérdida de vida humana y creo que eso es parte de la manera en que se ha organizado el país para enfrentar este fenómeno, la manera en que los guantanameros lo han hecho, a pesar de ser un fenómeno que nunca antes habían visto, como señalaban
las autoridades de esa provincia, como decía el secretario del partido de Baracoa ayer cuando conversábamos con él, y quiero en particular del municipio de Yateras, donde han sido significativas las precipitaciones. Bueno, los daños no son tan importantes como los de Baracoa y Maicí. Sabemos que hay daños en inmuebles, también pérdida del fluido eléctrico, de la telefonía. El colega Mejías Osorio se trasladó hasta allí y nos tiene un reporte actualizado de lo que sucedió en Yateras. Veamos. Yateras es uno de los municipios guantanameros ubicados en zona del Plan Turquino. El mismo no quedó exento de las influencias del potente huracán Matthew. Hace 3 días que tenemos afectado el sistema eléctrico. Se nos han afectado varias viviendas, no tenemos cuantificado el número, se está trabajando para tenerlo en breve, en el tiempo más breve. Tenemos algunas bodegas que se han afectado acá en el territorio. El sistema de la telefonía, hay varios postes que hoy están caídos y el sistema de cablería también están cortadas, están obstruidas. Además del vial central en varios lugares por árboles caídos ha sido afectado. Tenemos brigada hoy trabajando con motosierra para desobstruir las principales vías que están afectadas en el territorio. Ismael, ¿desde cuándo llueve? Está lloviendo desde ayer por la mañana. ¿Y el viento? Bueno, en la noche hubo viento de más de 120 kilómetros por hora que han traído las afectaciones que decía. Ahora lo que resta es potenciar las tareas de recuperación y salir adelante. Mejías Osorio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y la fase de recuperación, por supuesto, que es tan importante como todo lo que se ha venido haciendo antes del paso del huracán Matthew y durante su paso. Hay brigadas de trabajo que desde antes del paso de Matthew pues partieron hasta estos municipios que podían quedar incomunicados para desde hoy de manera inmediata comenzar a darle solución a las afectaciones generadas por Matthew. También otras parten hasta allá. Hemos visto también brigadas de linieros que han venido de provincias como Las Tunas, Mayabeque, del propio Guantánamo, han partido para allá, para Baracoa y Maicí, para resolver las interrupciones eléctricas, las averías que generó Matthew. Esta tarde fue abanderado un contingente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para comenzar también a dar solución en la manera de lo posible a las labores de reconstrucción de varios territorios. Bueno, son imágenes, las primeras que se obtuvieron esta mañana del desastre que dejó el huracán Matthew en el este de Guantánamo, especialmente de Baracoa, que fue donde llegaron las primeras imágenes. Todavía a las 2 de la tarde no se tenía incluso comunicación con Imías, con Maicí. No sé cómo estará la situación en este minuto, pero les propongo irnos ya hasta Guantánamo, hasta el telecentro Sol Visión de esa provincia oriental del país. Ahí está la periodista Yanela González, a quien le doy la bienvenida a nuestra emisión de la Mesa Redonda. Y me gustaría, Yanela, pues que nos pusieras al tanto de las últimas informaciones que tienen de los efectos que dejó el huracán Matthew en la provincia guantanamera, qué reportes tienen desde Baracoa, desde Imías, desde Yateras, de otras de las localidades que fueron duramente golpeadas por este huracán. Sí, gracias Randy por este contacto con la provincia de Guantánamo. Te comento que ahora mismo torrenciales aguaceros de manera intermitente recibe la ciudad capital, lluvias que, como decía el doctor Rubiera, arrastraría consigo el potente huracán Matthew. Tenemos localizada en los exteriores del telecentro Sol Visión una cámara, tal vez se pueda apreciar que ahora mismo está lloviendo fuertemente en la ciudad de Guantánamo. Sin embargo, aquí no se reportan daños
hasta el momento. Las afectaciones más importantes se encuentran localizadas en los municipios de Maicí, Baracoa, Imías y San Antonio del Sur. Las imágenes que hemos recibido desde Baracoa nos dicen que las penetraciones del mar con olas de hasta 8 metros de altura y más impactaron fuertemente en el fondo habitacional de esa ciudad colonial que posee muchísimas viviendas de madera con techos de tejas francesas que son muy atractivas, pero que por supuesto vulnerables a eventos meteorológicos como este tan potente como ha sido el huracán Matthew. Las viviendas cercanas al malecón de Baracoa pues han sido severamente dañadas, casi totalmente. Las edificaciones presentan también daños, sobre todo en ventanas, balcones, han perdido los pasos de escaleras. Las casas que tienen 2 niveles, pues el segundo nivel ha desaparecido o han perdido el balcón. Pero yo quiero que vean un reporte de último minuto de la colega Mabel Toirac del Telecentro Primada Visión, que ha sido también afectado en la cubierta con este huracán Matthew, para conocer cómo está realmente la situación en Baracoa. Adelante. Baracoa está ahora mismo totalmente devastada, no hay fluido eléctrico, no hay comunicación a través de la vía terrestre. El Consejo de Defensa Municipal se reunió esta tarde con su presidente Tony Matos Romero, donde participó también el ministro de Turismo Manuel Marrero y Benedetto Travieso Gómez, presidente de la Organización Superior de la Dirección Empresarial de la Construcción del MICONS. En esta reunión se evaluaron adoptar las primeras medidas alternativas para garantizar la elaboración de los alimentos para los evacuados y el traslado de algunos de ellos, cuando sabemos que aún el municipio no cuenta con fluido eléctrico. También en dicha reunión se definió la situación de la alimentación de estas personas, ya que la mayoría de los centros de elaboración de alimentos están colapsados, entre ellos varias panaderías, y se valoró también la venta de productos en conserva. Respecto a los daños, todavía están siendo evaluados porque son numerosos. Como decía al inicio, estamos incomunicados por vía terrestre. El viaducto La Farola presenta 2 puntos de falla. El puente del Jamal tiene acceso, pero la vía está totalmente obstruida. Colapsó el puente del Río Toa, que nos comunica también con el municipio de Moa, un puente que antes contaba con 200 metros y ahora mismo solo le quedan 50 metros. Está también obstaculizada la vía Mulata, pues una palizada limita el paso por allí. Respecto a las telecomunicaciones, también hay problemas con el servicio telefónico, aunque ya se trabaja para restablecer la telefonía. La Organización Básica Eléctrica acá en Baracoa presta especial atención a la rehabilitación de las líneas que alimentan las distintas subestaciones, las que permitirán restablecer en menor tiempo posible el servicio a distintos centros importantes del municipio, como el Hospital Municipal Octavio de la Concepción y de la Pedraja, y distintos centros de alimentos como el Cárnico y varias panaderías.